Esta semana envié como tema para el mensaje de hoy una vida provechosa, que no es otra cosa sino una vida que da buen fruto. O dicho en términos callejeros, pueblerinos, una vida que sirve para algo. Sí, que vale la pena vivirla, que de alguna forma beneficia. Cuando hablamos de un creyente que da fruto para Dios, pues dependiendo de dónde usted ande, con quién se junte y qué ha leído recientemente, va a pensar en una cosa o en otra. Alguien va a decir, pues dar fruto es que se conviertan las almas. ¿Cuántos saben que vidas convertidas es buen fruto para Dios? Claro, sin duda, sin duda. Otra persona va a pensar en el carácter, fruto para el Señor, cambios en mi carácter. Alguien va a pensar en dar ofrendas o asistir en alguna tarea misionera como la escuela bíblica de vacaciones, ayudar a los niños. Estoy dando fruto para el Señor, estoy involucrado en alguna tarea cristiana. Todo eso es absolutamente cierto. Hoy, al hablar de fruto, al hablar de provecho, estoy considerando el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Abra su Biblia, ojalá y tenga la Biblia del pescador, para que la abra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es conocido pasaje. Es difícil encontrar en la Biblia un pasaje que usted no haya leído, porque desde que el canon existe son 66 libros. No pare más. Amén. 30 y tantos mil versículos y no hay otro. Versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, diga conmigo, amor. Repita, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo y el Espíritu Santo, por inspirar esta maravilla de versículos, merece un aplauso. Un par de detalles que debemos mirar y considerar. Número uno, se dio cuenta que el versículo dice el fruto del Espíritu. Se da cuenta que aunque la lista es de 9 cosas, no dice los frutos del Espíritu, sino que dice este conjunto de cosas es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Hace años, más años de los que puedo calcular ahora mismo, cuando alguien, refiriéndose a este pasaje, en lugar de llamar el fruto del Espíritu, decía los frutos, yo de una vez levantaba la mano para corregir. Y si era necesario, me peleaba. No, allí no dice los frutos, dice el fruto. Me parece que el fruto del Espíritu ha tenido efecto en mí. Y Gustavo se goza con mi declaración y dice que siga, que continúe haciendo efecto en él. Sí, ya no peleo tanto por cosas así. Y no peleo por varias razones. Aparentemente, en la mente del apóstol había una imagen singular y plural al mismo tiempo. No es la imagen
de una manzana, el fruto del Espíritu. No, no es la imagen de una naranja, un limón. El fruto del Espíritu aquí es un racimo. ¿Sí? Es un racimo. Como quien mira la planta de la uva y no ve una uva colgando del tallo, ve un racimo de uvas. Así es que es un singular porque es un racimo, pero es un plural porque son muchas uvas. Es como un racimo de plátanos, con muchos plátanos, ¿no es cierto? Este es un racimo. Tiene o es llamado el fruto del Espíritu, pero está compuesto por muchos elementos que están allí. Es el fruto del Espíritu porque es la acción del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu produciendo algo. O dicho de otra manera, es la acción de nuestro espíritu impulsado por el Espíritu de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, que produce cambios en nuestro carácter, que produce cambios en nuestras vidas. Y esos cambios en múltiples direcciones. Déjeme invitarle a mirar un pasaje conocido. Está en el Evangelio según Juan. Me refiero al capítulo 15 y les leo los primeros 5 versículos. No hay nada nuevo aquí, pero me parece útil en el día de hoy conectar esa declaración de Jesús en Juan 15 con lo que acá el apóstol Pablo nos va a decir en el capítulo 5 de la carta a las iglesias de Galacia. Yo soy la vid verdadera. El que conoce las uvas sabe que la vid es el tallo principal. El tallo principal, eso es la vid. Se le llama la vid a ese tallo principal. De la vid salen unas ramas. Esa rama que se extiende se llama pámpano. Y los pámpanos es de donde se desprenden los racimos de uvas. Yo soy, dice Jesús, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es quien cultiva, abona, riega a tierra, limpia, cuida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano. Si hay un pámpano del cual no se desprende un racimo, allí dice, lo quitará. Dios no quiere pámpanos que no den fruto. ¿Se dio cuenta que fruto no es opcional? No es si quiero o no. Es todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Alguna duda de que un pámpano puede ser quitado de la vid? ¿Alguna duda de que alguien podría ser pámpano y convertirse en hojarasca? No hay duda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, todo aquel pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es requisito darle ese aplauso al Señor. Así es que quien lleva fruto
el Padre toma la acción de limpiarlo, de cortarle los sobrantes, de quitarle lo que impida, toda distracción, para que dé más fruto. Así es que fruto es una acción mía. Más fruto es el resultado de su trato conmigo. ¿Estamos bien? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dígale al vecino, la palabra limpia, la buena palabra de Dios. La que no es palabra de Dios, ensucia, ¿sí? Deja lastre. Así es que hay que asegurarse de oír ¿qué? Buena palabra de Dios, auténtica, genuina, pura palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Por favor, diga conmigo, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Otra vez hay que darle gloria. Se requiere que le demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así es que este pámpano ha de dar fruto como evidencia de madurez. Por lo tanto, donde no hay fruto es porque no hay madurez. La madurez se evidencia por fruto. Usted siembra un árbol y cuando ese árbol madura, el tal árbol dará fruto. Pero usted no celebra un árbol cuando no da fruto. Tengo un arbolito de aguacate. ¡Qué belleza! El único problema es que da unos aguacatitos que parecen jojote. Ciruelas, minúsculos limones, una cosa así. Ni el fruto ni el árbol sirve. Hay que cortarlo de raíz y tirarlo. Porque si usted lo que quiere es sombra, siembre un árbol de sombra. Sale más barato y no echan frutitas de esas cochinas para estar ensuciando. Entonces no sirve. Nuestra vida tiene un propósito en Dios. Nuestra vida existe con un propósito. Dios nos creó para que demos frutos. ¿Cuántos quieren dar fruto que glorifique al Señor? Evidencia de madurez. Nadie es maduro si no da fruto. Bueno, pastor, yo no doy fruto. Pues si no doy fruto es por inmadurez. Nuestras carnalidades y nuestro pecado son un testimonio de inmadurez. Amén. Amén. Hoy yo quiero mirar este racimo de uvas y quiero, como han hecho muchos teólogos y muchos maestros de Biblia, dividirlo en tres partes. Esto no lo estoy haciendo yo por primera vez, por la gran revelación de Dios, sino esto lo ha hecho mucha gente, porque es evidente. El pasaje parece estar visto por el apóstol Pablo como tres aspectos. En primer lugar, los primeros tres elementos de ese fruto del Espíritu son amor, gozo y paz. Y esos tres señalan hacia Dios.
Los segundos 3 elementos en este fruto del Espíritu son paciencia, benignidad y bondad. Estos 3 apuntan hacia el prójimo. Los otros 3 elementos son fe, mansedumbre y templanza. Y estos otros 3 apuntan hacia mí mismo, hacia mi carácter, hacia mi vida personal. En alguna otra ocasión, cuando he enseñado sobre el fruto del Espíritu, en lugar de hablar de ese racimo de uvas, he hablado sobre un diamante con muchas caras. Y cada una de esas caras se va brillando, y cuando usted brilla, pule las caras del diamante, el diamante se deja ver con mayor gloria y belleza. El corte de esas caras en el diamante es determinante para hablar del valor de ese diamante. ¿Cuántas caras? Y en cuán buen estado están. Medio deforme, eso es un diamante torcido. ¿Quién lo quiere? Vamos al primer grupo, el que apunta hacia Dios. Estos 3 elementos del fruto del Espíritu establecen nuestra relación con Dios. Nos capacitan para una saludable comunión con Dios. Aquí voy a utilizar la palabra comunión no para hablar de comunión entre nosotros, aunque esté incluida, pero para hablar de comunión con Dios. Nuestra relación con Dios comienza con amor. Así es que la primera es amor, la segunda es gozo y la tercera es paz, pero es amor a Dios. Yo no estoy diciendo que allí no podemos hablar de amor a otras cosas, pero sobre todas las cosas, en ese versículo nosotros tenemos que hablar de amor a Dios. De hecho, la palabra que se utiliza allí es ágape. Ese no es el amor hacia un amigo, ese no es el amor hacia su cónyuge, aunque se puede utilizar. Pero hay amor eros y hay amor fileo, que es el amor entre amigos, pero el ágape es el tipo de amor que utilizamos cuando hablamos de nuestro amor a Dios, la más grande expresión de amor. Amor es primogénito entre las virtudes que describen el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, lo primero que va a producir es amor hacia Dios. Quien no está enamorado apasionadamente del Señor no lo conoce realmente. Quien le conoce a Él lo ama. Dele gloria. Dele gloria a Dios. Lo ama. Lo bendice, lo alaba, le busca, le sirve. Él es Dios, Él es Señor. Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo no lo vamos a amar? Amor hacia Dios es característico. En esta primera etapa, la segunda virtud que encontramos allí se llama gozo. Y si amor es a Dios, gozo es en Dios. El gozo que es fuera de Dios es peligroso. Yo no he dicho que fuera del amor a Dios no hay otro amor, pero cuidado, porque todo amor que está fuera de nuestro amor a Dios es peligroso. Hay alto riesgo en él. Claro que hay amor entre los pecadores.
Y hay amor entre los malos. Cuidado con decir que no. La Biblia dice que hay gente que amó más las tinieblas que la luz. Eso es amor, eso es interés, eso es deseo, pero deseo por lo malo. Amor a lo malo. Cuidado. La Biblia dice también que el corazón es engañoso. Y la gente siente que amor siempre es legítimo. No siempre es legítimo. Oh, pero lo que yo siento es tan bonito. Sí, eso dijo el diablo alguna vez. No importa cuán bonito luzca. Tenga cuidado si nuestro amor no es primero por el Señor. Entonces es poco provechoso. Y ese amor produce gozo. En ese amor hay alegría. El gozo es consecuencia natural de nuestro amor a Dios, de nuestro amor al Señor. En la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1, mire qué belleza. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Diga conmigo, siempre. Gozaos en el Señor. Sí. Nuestro gozo tiene que ser en el Señor. El gozo que es fuera del Señor, otra vez, es engañoso. Hay gente que necesita otras cosas para gozarse. Se goza cuando la cosa está buena, se goza cuando hay buena comida, se goza cuando puede ir de vacaciones, se goza cuando se compra un carro nuevo, se goza cuando puede ponerse cierta ropa. Yo no voy a negar en lo más mínimo que todas esas cosas producen gozo, pero esas cosas se pueden tener fuera del Señor. Y ese gozo entonces no es en el Señor. El gozo es provechoso en la medida que es en Cristo. Va a glorificar a Dios, va a ser edificante, fruto del Espíritu Santo cuando es en Cristo. La exhortación del apóstol Pablo es a gozarse en el Señor siempre. Con eso está diciendo: no cometa el error de tener nada, cosa alguna, que le produzca más gozo que el Señor. Porque se va a distraer. Porque eso que le produce alegría más que Cristo, en algún momento le va a engañar. Estábamos en un culto dominical. En aquellos años alquilábamos un edificio, un templo de una congregación cristiana, de una iglesia, que nos cedía la tarde para el culto. Y entonces uno de los hermanos, muy querido, yo creo que pensó que ese día en particular yo estaba sufriendo el culto. Yo creo que él pensaba eso. Y creo que él pensaba que debía respaldarme un poquito para que yo me gozara. Entonces él estaba ahí sentado en medio de los hermanos y entonces me hacía unos gestos desde allá. Él hacía todos sus movimientos tremendos y yo lo veía. Allá se fue a la última fila. Gestos. Y yo, aleluyita, Jesucito lindo. Nada, nunca entendí. Nunca supe. Pero terminado el culto fui a donde él. Hermano, ¿y qué era el ataque ese que usted tenía? Parecía que convulsionaba mientras yo predicaba. No, ¿qué convulsiones? Es que yo sé que usted tenía que estar pendiente del Super Bowl y le estaba diciendo que este anotó, que el otro hizo, que 13 puntos por acá, que no se va. Aleluya.
Ni me había acordado yo que ese día era Super Bowl. Y él pensaba que yo tenía que estar con una tristeza horrible, porque en lugar de estar en casa disfrutando el Super Bowl, estaba predicando a Cristo en Capilla del Rey. Y mire, gente, créame lo que le digo, dejar este culto por el mundial es deficiencia espiritual. No voy a insistir porque no quiero lastimar conciencias. Gozaos en el Señor siempre, 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 siempre. Diga siempre nuevamente. Mire, en el capítulo 4, mismo libro, misma carta, Filipenses, y versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Para el apóstol Pablo, lo del regocijo, lo de la alegría en Dios, lo del gozo en Dios, no es cosa superficial. Pablo no podía encontrar ni identificar cosa alguna que le produjera más gozo que servirle al Señor, que adorar al Señor, que glorificar al Señor. Yo no sé cómo esta frase suena en español. Para mí suena perfecto. Teresa de Ávila, esa que algunos llaman Santa Teresita. Teresa de Ávila decía, un santo triste es un triste santo. Sí. No concebía la idea de tristeza en un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe salir de la tristeza. Pastor, pero si se muere un ser querido, no siento tristeza. Sí, pero por un rato. Y ya. Abandone la tristeza. Salga de allí con la convicción de que Dios está en control. En Él tenemos gozo, en Él tenemos alegría. Amor a Dios. Gozo en Dios. Luego habla de paz, y esa es paz con Dios. Así es que estamos hablando de amor a Dios, de gozo en Dios y de paz con Dios. Es la paz que se produce en nosotros por la reconciliación que hemos experimentado con el Señor. Hay paz en nosotros. ¿Por qué? No es porque se acabó la guerra, no es porque firmaron un tratado de paz. Ustedes saben que eso es un cuento. Hoy firman el tratado de paz y mañana están planificando cómo inician otro revuelo y otro problema. No, allí no hay paz verdadera. La paz verdadera es la que Él nos da. Aleluya. Es la paz con Dios. Usted quiere experimentar paz genuina, no mire los gobiernos, no mire los países, no mire la delincuencia, porque allí no va a encontrar paz. Ay, pastor, si predicamos vamos a lograr que se conviertan todos los malos. Ni Jesús predicó eso, ni Jesús. Es más, dijo exactamente todo lo contrario. Dijo que íbamos a ser atacados, dijo que íbamos a ser perseguidos, dijo que íbamos a ser abusados, pero que Él estaría con nosotros. Él no nos dejaría. Estamos hablando de que paz es el fruto de la reconciliación con Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Mire el capítulo 5. Ahí hay un par de versículos en ese capítulo 5 que usted sabe de memoria, pero los vamos a saltar. Olvídese del versículo 17. Lléguese al versículo 19. Se los leo. 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La verdadera paz es el fruto de la reconciliación con Dios. Quien no se reconcilia con Dios mediante la conversión y el nuevo nacimiento no experimenta verdadera paz. Pero el que se convierte a Cristo, el que experimenta nueva vida en Cristo, ese experimenta paz con Dios. No hay otra paz que tenemos que anhelar. Hay paz cuando sabemos en quién hemos creído. Hay paz cuando sabemos quién es el Señor. Hay paz cuando sabemos quién es el Cristo, quién es el Salvador del mundo. Mi Señor, en Él hay paz. Hay un segundo grupo de virtudes en este fruto del Espíritu. Las próximas 3 virtudes: paciencia, benignidad y bondad. Esas 3 ya no hablan de nuestra relación con Dios, ahora hablan de nuestra relación con gente. Amén. Paciencia. Una miradita al prójimo, por favor. Dígale: paciencia. Prométale paciencia: tendré paciencia. Ese término allí, paciencia, en algún otro lugar se traduce como longanimidad. Longanimidad. No me pregunte qué significa esa longaniza de palabra. Longanimidad. La idea que comunica longanimidad es largo ánimo. Ánimo que no se acaba. ¿Sí? Largura de ánimo, paciencia, largura de ánimo. Va pasando el tiempo y sigo teniendo ánimo, entusiasmo, sigo creyendo. Amén. Y es un ánimo que se ejercita en relación a gente. ¿Se le acabaron las ganas con alguien? Sí. Ay, no, ya le he dado mucho, ya le he ayudado mucho, ya le he dicho mucho, ya he esperado mucho. Y entonces uno como que quiere colgar los guantes con cierta gente. ¿Sí? Ya no más. Entonces el Espíritu de Dios activa en nuestro espíritu una virtud que se llama paciencia. Fíjese, si usted no tiene paciencia, puede terminar paciente en una clínica. Se le puede disparar la presión. Quién sabe cuánto más. Necesitamos paciencia para no ser pacientes, para no terminar hospitalizado. Es un ejercicio en relación a gente. Esta paciencia no tiene nada que ver con mi relación simplemente con Dios. No es la paciencia que tengo de esperar la segunda venida de Cristo. No. Esta es paciencia para con gente. Solo el Espíritu Santo puede producir eso. ¿Qué produce en mí esa paciencia? Nos ayuda a soportar. ¿Sí? ¿Sabe? Parte de la experiencia en la vida es soportar. Hay que soportar ciertas cosas. ¿Cómo se siente cuando ve en alguien ese tipo de rencor vengativo? ¿Lo ha visto? Sí. Ahí está, con esa maldad. Y a uno como que se le acaba la paciencia. Y comienza a buscar de dónde lo cuelgo.
y tiene ganas uno de tropezar sin querer y no es cierto. A todo el mundo, solo a mí se me ocurren esas locuras. A mí, a 3 más aquí. Los otros son los que van a caer por el precipicio. Paciencia. Cuando esa condición en una persona a la que amo, en un compañero de trabajo o en un familiar, permanece, no cambia. Pasan los años y allí sigue la misma actitud, la misma carnalidad, el mismo comentario, los mismos ataques, y uno tiene ganas de desactivarlo. Dale delete. Bórralo de la existencia. Y aquí dice que Dios nos da una cosa que se llama paciencia. Aleluya. Amén. Esa conducta perversa de parte de gente hacia usted, y usted sabe que es perversa, y no sé cómo actuar ante eso. Allí dice: largo ánimo, largura de ánimo para creer que Dios sigue en control. Dios hará lo justo con esa persona y con nosotros. Nuestra vida presente y futura está garantizada en Dios. El malo no me puede dañar. Y el ánimo dice: mantengo el entusiasmo para creer que Dios es justo y bueno. Amén. Yo tengo que provocar que este fruto nos guste, que querramos comer y participar de él. En este segundo grupo, el que apunta hacia el prójimo, la segunda palabra es benignidad. Crestotes es la palabra en griego. Benignidad. Y la palabra benignidad que se usa allí viene de una raíz que significa ser útil. Eso de ser benigno, benignidad, el que tiene benignidad quiere ser útil para el otro. Benignidad, ¿cómo puedo ser útil para bendecir al hermano, a la hermana, al amigo, incluso al enemigo? Quiero ser útil, quiero ser benigno. ¿Ve? Benigno no es simplemente una actitud silente y escondida. ¿Ha visto gente buenísima? Para nada. Ahí está, callada en una esquina. Y esa muchacha, ay, ella es tan buena. A lo mejor por lo que está callada no es porque es buena. A lo mejor es que es orgullosa y no se quiere juntar con nadie. Camina como caballo de paso fino por la esquina. Tímida, escondido. Cuidado, la benignidad se expresa. Quiero ser útil para bendecir a otros. Quiero ser útil para beneficio de mi iglesia. Quiero ser útil para beneficio del grupo, de los que me quieren y de los que no me quieren. Quiero ser útil, quiero servir. Quiero ser útil para servir. Quiero ministrar, quiero ayudar. Aleluya. Es práctica, es acción. La benignidad no es una actitud interna, es una expresión externa. Recoge al que se cae, le da la mano al que tiene necesidad, bendice. Se muestra hacia los necesitados, llega a comprender que toda necesidad debo intentar de alguna manera aportar algo que bendiga a los demás. Y cuando le piden ayuda no se siente cargado. Ay, ¿qué se cree esta gente? ¿Le ofendí?
Si le ofendí fue ahora mismo. Después arreglamos el asunto. Sí. No, es todo lo contrario. Toda oportunidad que se abre para servir a alguien es una oportunidad para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir al Señor. Benignidad. Un comentario. En una de las traducciones del griego encontré que benignidad es suavidad de maneras. ¿Le gusta eso? Suavidad de maneras. Ve, hay gente que sirve a regañadientes. Está bien, pues llévatelo. Es tuyo. Yo lo pago. Suena esposo. Eso no es benignidad. Benignidad es ser suave de manera. La tercera palabra, estamos hablando del segundo grupo, el que opera en nosotros virtudes a favor de gente. Y la tercera es bondad. Bondad. Detalle curioso. Solo el apóstol Pablo utiliza este término. Este término no lo utiliza ningún otro apóstol. No aparece en ningún otro libro de la Biblia. Aparece 4 veces en la Biblia y todas las veces son cartas del apóstol Pablo. Nadie más comunica una hermosa idea, la idea de nobleza de carácter. Carácter noble, nobleza de carácter. ¿Ha visto gente con esa cualidad, con esa virtud, que usted quiere definir qué es y lo único que logra decir es un hombre noble? Sí, es una mujer noble, es una hermana muy noble, es un hermano noble. Eso no significa idiota. No. Esa nobleza hermosea. Es virtud de Dios. Esa expresión es la que aparece en Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo número 7. Romanos 5, 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Por una persona justa, apenas alguien morirá. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra que allí se tradujo como bueno es bondad. Por un bondadoso. La nobleza es esa cualidad que tiene una persona que hace que usted lo aprecie al grado de estar dispuesto a sacrificarse por esa persona. Cuando alguien le hace mal, cuando alguien habla mal, cuando alguien lo maltrata, usted prefiere que lo maltraten a usted, porque eso es una persona noble. ¿Por qué lo tratan así? ¿Alguna vez estuvo en esa situación donde ve usted que abusan de alguien y usted quisiera meter la espalda y decir, golpéenme a mí? Pero no maltraten a ese hombre. Eso es un hombre bueno. Eso es un hombre bondadoso. Eso es un hombre noble. Esa nobleza es virtud del Espíritu Santo de Dios. Y es una virtud que me inspira a querer seguir hablando de ella, pero debo pasar al tercer grupo. En el primer grupo son virtudes que señalan hacia Dios, estimulan nuestra comunión con Dios. En el segundo grupo vimos virtudes que señalan al prójimo y estimulan comunión con el prójimo. Hay un tercer grupo, y ese tercer grupo son virtudes que señalan hacia mí, que señalan hacia nosotros mismos. Apunta
hacia mí mismo. Así que ya usted hizo así, gloria a Dios. Amén. Ya hizo así. Con ustedes la cosa. Ahora haga así. Esto es para mí. Esto es para mí. Sí. Como si uno se llamara a uno mismo. Se marca. Marcó el teléfono. Es para usted. Para usted. Llámese a usted mismo. Relación consigo mismo. Estas tres virtudes señalan calidad de carácter. Calidad del carácter cristiano. La primera de ellas, fe. Pero siempre hablamos de fe para que ocurran milagros, para que gente se sane. No es cierto. Pero aquí la palabra que se traduce como fe, bien podría traducirse como fidelidad. ¿Sí? Es fe, fidelidad. A ver, está diciendo, el Espíritu Santo estimula mi espíritu para que yo sea de fiar. No produje ni un, no hubiese del amén, ni el en. El Espíritu Santo estimula mi espíritu para que yo quiera ser un hombre, una mujer, un creyente digno de fiar, que la gente pueda confiar en mí. Aleluya. Y esa fe, esa fidelidad se ejercita tanto en lo que declaro como en lo que prometo. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay cosas que yo digo, pero no prometí nada. ¿No es cierto? Puedo decir que amo, puedo decir que sirvo, puedo decir que ayudo, puedo decir, lo declaro. Yo soy un ayudador. Bueno, lo declaro. Hay gente que lo cree y hay gente que no lo cree. Allí dice, la fe, la fidelidad de un hombre se deja ver cuando hace una declaración y el pueblo dice amén. O cuando promete y la gente cree que en efecto va a cumplir. Así es que tanto en lo que declaro como en lo que prometo se deja ver fidelidad. Eso significa que cuando yo digo que voy a ir, el pueblo cree que voy a ir. Amén. Yo cuento a menudo una experiencia con el hermano Raimundo Jiménez, que ya ustedes la han oído 10 veces. Fue una experiencia de hace muchos años, muchos años. La Guajira venezolana, bueno, es la misma Guajira, no reconoce la frontera, Colombia y Venezuela. La Guajira había pasado por unos 5 años de sequía. La situación era muy difícil, muy difícil. Los Jiménez estaban en Venezuela en campaña y una delegación guajira vino para invitarlos, para pedirles que fueran a la Guajira y que oraran para que lloviera. Raimundo recibió la invitación de la delegación y les dijo, si ustedes organizan una campaña evangelística, yo voy a la Guajira y oro para que llueva. Claro, con gusto, organizaron la campaña. Una gran campaña incluyendo a múltiples pueblos para que llegaran, y llegaron cantidad de gente. Y allí se suscitó un milagro extraordinario y maravilloso. Años más tarde, yo predicaba en el Estadio Olímpico de Maracaibo
cuando una delegación de los guajiros llegó para saludarme. Ahí estaban. Me hicieron saber, hermano, hay una delegación de la comunidad guajira que quieren verle. No creo que estaban muy interesados en verme. No era por mí la cosa. Es porque alguien les dijo que yo tenía alguna relación con el hermano Raimundo Jiménez. Entonces ellos querían saber cómo estaba y ellos me preguntaron, ¿cómo está el Kapulaskai? Y yo no tenía idea de lo que significaba Kapulaskai. Pero junto a mí estaba el pastor José Inciarte. Yo lo miré y él dijo, así apodaron a Raimundo desde aquel milagro. Kapulaskai. Y ellos me contaron la historia que ya yo había escuchado del hermano Jiménez. Raimundo había llegado a la campaña. Mucha gente se convertía. La primera noche, Raimundo profetizó, antes de que yo salga de la Guajira, lloverá. La gente aplaudió. Pero terminaba la campaña, última noche, y no había caído una gota de agua. No había una nube en el cielo. Cielos despejados. Pero aquí está el elemento ese de fe, de fidelidad del que estoy hablando. Raimundo subió a predicar. La multitud estaba allí. En la parte de atrás, una mujer, como siempre, una mujer con una sombrilla. Raimundo, por el micrófono, preguntó, ¿quién es esa mujer? Que se acerque, tráiganla acá. La trajeron. ¿Por qué usted tiene una sombrilla? Porque usted dijo que llovería antes de que usted saliera de la Guajira. Hoy es el último día de campaña y he sabido que ya tiene usted las maletas, las valijas en el auto, porque terminando el culto se va. Así es que hoy va a llover. El hermano Jiménez pegó un grito histórico. Me contaron los guajiros. Oh, el Kapulaskai tembló y gritó por la fe de esa mujer, por su fidelidad a la palabra de Dios. Antes de que yo salga, lloverá. Mientras él predicaba, venían nubes del este y del oeste, del norte y del sur. Ahora, eso no sucede porque el viento siempre sopla de un solo lado, pero no las estaban trayendo el viento. Eran traídas nubes del este y del oeste, del norte y del sur. Y durante el mensaje el cielo se cerró y todavía no había abandonado el terreno donde estaban estacionados y la lluvia ya estaba cayendo copiosamente. Fe es fidelidad. Eso es algo que ocurre dentro de nosotros. El término allí, fe, también tiene otra connotación y es contrario a herejía. ¿Sí? Fe allí implica contrario a herejía. La herejía dice una cosa, la verdad de Dios dice otra, y fe es la convicción de que yo creo con todo mi corazón lo que dice Dios, lo que ha enseñado Dios, lo que está establecido por Dios. Fe es contrario a herejía. La raíz de la palabra herejía, atienda, es división, es secta. Secta que divide, que rompe. Fe
entonces implica cohesión, unidad, buena relación, nos ala. El que tiene fe, el que es fiel, quiere mantener cercano a los hermanos, no quiere que se vaya, no quiere que se aleje, no quiere que se rompa la relación. Fe es una actitud de unidad. Alguien debe alabar al Señor. Y esa palabra también significa integridad, y es integridad para con Dios e integridad para con la gente. Hay mucho que corregir en nuestro carácter y hay mucho que va a producir y a generar el Espíritu Santo. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el versículo 7, entre las frases que utiliza allí dice: todo lo cree. ¿Sí? El amor todo lo cree. Entonces alguien va a decir: pastor, y entonces si amo, le tengo que creer también al mentiroso. La verdad de Dios, la obra de Dios no opera en el absurdo, no opera en el ridículo. Así que no, allí no está hablando de que todo lo cree, todas las idioteces del mundo las cree. No, eso no es lo que dice. Es que todo le cree a Dios. Toda palabra de Dios la cree. Toda doctrina de Dios la cree. Toda enseñanza de Dios la cree. No vive dudando de lo que dice Dios. No vive dudando del texto bíblico. No vive dudando de la revelación divina. Lo que Dios ha dado en su palabra lo creo. Y lo creo todo. Creo que Él viene. Creo en el arrebatamiento. Yo creo en la resurrección. Yo creo en el perdón de pecados. Yo creo en la salvación por fe, por gracia. Aleluya. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que vamos a pasar con Él la eternidad. Diga conmigo: yo creo. Fe todo lo cree. Fe no deja doctrina fuera. La segunda palabra es mansedumbre. Importante decir nada tiene que ver con debilidad. Mansedumbre allí no es ser débil. De hecho, mansedumbre es virtud viril, esencialmente es masculina, es macha. No es cobarde, no es tonta, no es apocada. La mansedumbre no es cobarde. Y eso lo digo en hombres y en mujeres. La mansedumbre mantiene su lugar. No importa lo que diga nadie, mansamente me mantengo en el lugar que Dios ha establecido. Amén. Esa excelencia opera en esa tensión que se suscita entre la impulsividad y la cobardía. ¿Qué quiero decir? Que en determinado momento usted tiene el impulso de, qué sé yo, golpear o responder o insultar o pelear. Usted tiene ese impulso y otras veces está cobarde y tiene que decidir entre le pego un golpe o me echo a correr y soy cobarde. Y la mansedumbre ni le impulsa a la agresividad de golpear, ni le estimula la cobardía de quien huye. El manso se mantiene anclado en Dios, ni para eso ni para lo otro, sino para lo que Dios quiere que yo haga. El gran problema dentro de estas cosas es que la gente llega a creer que lo poderoso es lo malo y lo debilucho es lo bueno. Gente llega a creer que el que odia es más poderoso que el que ama. Y el que frunce el ceño y enseña los puños
La gente piensa que ese es el poderoso, y el que sonríe y tiene paz y está tranquilo en Dios, ese es el debilucho. No es verdad. El amor es más poderoso que el odio. La bendición es más poderosa que la maldición. Amén. Amén. Sí, no le regale poder al odio y al resentimiento. El poder lo tiene Dios, y la actitud santa es la que cambia gente y transforma, y eso incluye a sus hijos, eso incluye a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo. Hay poder en la mansedumbre. Dele gloria al Señor. Por vía ejemplo, quiero leer un versículo que está en la primera carta a los Corintios de Pablo, capítulo 9, un solo versículo. Es el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Que lo presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo tengo derecho de recibir ofrendas. Yo tengo derecho de utilizar esas donaciones para mis gastos. Pero para que ustedes no hablen tonterías, con estas manos trabajo. El apóstol Pablo andaba incómodo con los corintios por unos comentarios que ellos habían hecho. Y le dijo a los corintios: de ustedes no voy a recibir ofrenda. De ustedes no voy a recibir una dádiva, de ustedes no voy a recibir nada. Les voy a seguir dando y les voy a seguir predicando y les voy a seguir enseñando, pero a mí no me dan un centavo. Una iglesia se debe sentir triste, atropellada, golpeada por una declaración como esa, pero debemos entenderlo. Pablo está diciendo: yo tengo derecho. Además de eso, el apóstol establece y dice: ustedes piensan que solo Pedro tiene derecho a llevar a una hermana por esposa. Yo también. Y no tengo hermana por esposa. Y Bernabé tampoco tiene hermana por esposa. Solo Bernabé y yo la sufrimos así. Él está diciendo: tengo el derecho, pero tengo una responsabilidad ministerial tal que ninguna mujer lo va a aguantar. Así es que, para que no sufran mi ministerio, mejor no me caso. Renuncia a un derecho. Esa expresión, esa actitud se llama mansedumbre. No permito que el derecho me ciegue y diga: pues ¿sabe qué? Este es mi derecho y no me importa lo que pase. Mi derecho se tiene que honrar. Pablo dijo: yo estoy dispuesto a renunciar a mi derecho para que ese hermano sea edificado. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi derecho para poder ministrar a este grupo. Pero pero es que ellos no, pues aunque ellos no. Pablo dice: mansedumbre es: yo estoy anclado en lo que Dios quiere que yo haga, no importa la circunstancia. Tengo que bendecir aunque aquel maldiga. Sí, tengo que ayudar aunque aquel no lo reciba. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importan las actitudes. Nosotros tenemos que anclarnos en aquello que es la voluntad de Dios. Quiero terminar con el tercer punto,
Y el tercer punto en este tercer grupo es la templanza. A mí la palabra templanza no me dice mucho. Esto es a modo de confesión. Yo nunca entendí muy bien la palabra templanza, nunca. Me hablan de templanza y yo digo, yo sé templar un machete, una espada, pero templanza, ¿qué es lo que comunica allí? Bueno, la misma palabra que aquí traduce templanza, esa misma en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la traduce dominio propio, y esa sí me hace entender. Templanza, dominio propio, ejerzo dominio y autoridad sobre mí mismo. Eso de que dije lo que no quería decir, falta de dominio propio. O yo cuando dicen, ay, es que se me zafó la lengua, falta de dominio propio. Amén. Otra vez caí en lo mismo, falta de dominio propio. Amén. Allí el término dominio propio se utiliza para hablar del carácter de los pastores, del carácter de los ancianos, del carácter de los obispos. Ha de ser gente que ejerza dominio propio. Y aquí nos está diciendo, solo puede ejercer dominio propio aquel que por la acción del Espíritu Santo, su espíritu es activado para reaccionar y responder de la manera correcta. Aleluya, aleluya. El mismo término lo utiliza Pablo para escribir a Tito y se traduce ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. El diablo no es dueño de su vida, ni de su mente, ni de su corazón, ni de sus actitudes. Nadie es dueño. La cultura no es dueña. No permita que la cultura se adueñe. Porque la cultura dice, los hombres hacen así, las mujeres hacen así. A mí qué me importa lo que diga la cultura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy dueño de mí mismo. Puedo decidir cómo actuar. Aleluya. Dele gloria al Señor. Significa refrenamiento o control. Es esa virtud que sirve para ponerle garfio a la lengua, a la boca. Amén. Ponerle parámetros a la mente, disciplinar el corazón. Y como si quisiera cerrar Pablo con broche de oro, termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Qué está diciendo allí? Regáleme un minuto. Regáleme un minuto. ¿Qué está diciendo allí? Allí no está diciendo que no se puede legislar en el Senado contra esto. No, no hay ley. En el versículo 18, él había dicho, somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Entonces, él está diciendo, estas virtudes no son reguladas por la ley judía. Quite los ojos de allí. La religiosidad judía no le va a hacer a usted más templado, ni más manso. No le va a dar más fe. No va a provocar en ustedes más bondad, ni benignidad, ni paciencia. Eso no es producto religioso, ni paz, ni gozo, ni amor. Es la íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. En esa intimidad con el Espíritu Santo, allí se produce esa clase de carácter. No hay ley. La ley no nos afecta. La ley no nos domina. La ley no nos guía. Yo regularmente
cuando termino de predicar, regularmente, hago un llamado. No siempre, regularmente. Regularmente le digo a la gente: si usted quiere tomar una decisión por Cristo hoy, permítame orar con usted. Regularmente llamo a la gente a la oración en relación a esa palabra. Y no es que no lo quiera hacer hoy, pero mi llamado en el día de hoy es: si esta palabra de alguna manera le hizo sentir la necesidad de madurar en Dios, cuando salga de aquí, el primer ejercicio, búsquela en YouTube y vuélvala a escuchar. Si es que mi llamado en este día es: vuelva a escuchar esta enseñanza, vuelva a escuchar este mensaje, deje que esa palabra, que ese mensaje se le grabe, se le meta por dentro. Tome esta palabra y repítasela. Y busca los versículos, vuélvalos a leer, estúdielos y considérelos. Le va a ser de bendición. De pie, por favor, iglesia. De pie, iglesia, para acercarnos a Él, para orar, para hablar con Él. Oramos y terminamos cantando. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, por el fruto de tu Espíritu Santo. Señor, yo te ruego que esta enseñanza nos afecte tan profundamente que aún las personas más cercanas tengan que confesar que algo nos está pasando, algo está sucediendo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a estimular estas virtudes en esas tres dimensiones: en relación a ti, en relación a gente y en relación a nosotros mismos. Gracias, Padre eterno, por tu amor. Amén.